Hay una edad en la que la gente deja de verte y empieza a verte viejo. Y lo más aterrador no es que ocurra, lo más aterrador es que muchas veces lo provocamos nosotros mismos, sin saberlo, sin quererlo y sin que nadie nos lo diga a la cara. Bienvenido a Psicovida. Escúchame bien, porque lo que acabo de decir se queda corto, muy corto. Porque el verdadero problema no es que te vean viejo por fuera. El verdadero problema, el que nadie te está contando, es que esas mismas cosas que te hacen parecer mayor, también te están haciendo sentir mayor. Y ese ciclo, ese círculo vicioso entre lo que proyectas y lo que terminas creyendo de ti mismo, es el que realmente te envejece. No el tiempo, no los años, no el espejo. Ese ciclo interior que hoy vamos a romper juntos. Quédate, porque lo que vas a escuchar hoy va mucho más allá de lo que imaginas. No vine aquí a hablarte de arrugas, de cremas, ni de ropa. Vine a hablarte de algo que muy poca gente se atreve a nombrar. La diferencia entre envejecer y rendirse. Entre cumplir años y apagarse. Porque sí, hay una diferencia enorme. Y hoy vas a entenderla de una manera que no vas a olvidar fácilmente. Si este contenido te aporta algo, y te aseguro que lo hará, te pido antes de seguir, que le des a me gusta y que te suscribas al canal. Es un gesto pequeño que ayuda enormemente a que este mensaje llegue a quienes más lo necesitan. Ahora bien, permíteme plantearte algo que quiero que lleves en la mente durante todo el video. Hay una conducta muy concreta, un hábito específico y silencioso que la mayoría de personas mayores de 60 tienen sin saberlo, y que literalmente le dice al mundo y a su propio cerebro: ya terminé. No es lo que comes, no es si tienes canas, no es si caminas más despacio que antes. Es algo mucho más sutil y mucho más poderoso, y voy a revelártelo al final del video, porque si te lo digo ahora, todo lo demás perderá su fuerza. Necesitas llegar a ese punto habiendo recorrido el camino completo. Así que quédate, vale la pena. Y mientras avanzamos juntos, permíteme hacerte una pregunta que me hago desde hace décadas, trabajando con personas de todas las edades. ¿A qué le llamas tú envejecer? Hay quienes me dicen que envejecer es tener más años. Otros me dicen que es sentirse cansado. Algunos me dicen que es cuando los hijos empiezan a tratarte como si fuera frágil, como si de repente te hubieras vuelto de cristal sin que nadie te avisara. Pero yo, después de muchos años sentado frente a personas en momentos de crisis, de duda, de transformación, llegué a una conclusión diferente. Envejecer no es un proceso del cuerpo. Envejecer es, ante todo, una decisión del alma. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar juntos hoy. Vivimos en una cultura que tiene una relación muy complicada con la edad. Por un lado, idealiza la juventud hasta el ridículo, hasta el punto de que la industria entera de la belleza, la publicidad y el entretenimiento funciona como una gran máquina de convencerte de que envejecer es un fracaso. Por otro lado, esa misma cultura trata a las personas mayores como si ya hubieran cumplido su función y ahora solo les tocara esperar. ¿Esperar qué? Exactamente, nadie lo dice. Pero la espera está ahí, silenciosa, instalada, en los gestos, en las conversaciones, en cómo la gente empieza a mirarte diferente. Y en el medio de esa presión cultural tan brutal, muchas personas después de los 60 empiezan a hacer algo que nadie les enseñó a hacer conscientemente, pero que aprenden muy rápido, empiezan a actuar como lo que se supone que deben ser. Empiezan a interpretar el papel de persona mayor con una fidelidad que nadie les pidió y que nadie les agradece. No hay un día en que alguien se levante y diga: hoy voy a empezar a comportarme como un viejo. No funciona así. Funciona de manera mucho más gradual, mucho más traicionera. Es un pequeño gesto un día, una frase al otro, una renuncia a la semana, una oportunidad rechazada al mes. Y antes de que te des cuenta, la suma de esas pequeñas cosas ha construido una imagen, una actitud, una forma de estar en el mundo que le dice a todo el que te mira, y lo que es peor, a ti mismo, que ya pasaste de moda, que ya terminaste. Lo que te traigo hoy son 7 señales que, sin que nadie lo diga en voz alta, comunican una vejez que quizás ni siquiera sientes por dentro, pero que proyectas hacia afuera. Y que en muchos casos terminas creyendo también tú. Porque así funciona la mente humana. Al final nos creemos lo que repetimos. Nos convertimos en la historia que nos contamos. Vamos a desmontar esa historia juntos y al final, como te prometí, voy a darte algo que lo une todo. Empecemos por algo que parece trivial, pero que es posiblemente la señal más poderosa de todas. Y es la forma en que hablas de ti mismo. Hay personas que después de los 60 empiezan a referirse a sí mismas con una especie de resignación,
que se disfraza de humildad, dicen cosas como, bueno, para la edad que tengo no me puedo quejar, o a mis años ya no puedo exigirme tanto, o yo ya soy muy mayor para esas cosas, o esa que me parece especialmente dolorosa si tuviera 20 años menos. Y lo dicen tan naturalmente, tan integrado en su discurso cotidiano, que ya ni lo notan. Pero el efecto de esas frases es devastador. ¿Por qué? Porque el lenguaje no solo describe la realidad, el lenguaje construye la realidad. Esto no es metáfora poética, esto es neurociencia aplicada, es psicología del lenguaje, es algo que los terapeutas llevamos décadas estudiando y observando con una claridad que a veces espanta. Cuando tú dices, ya soy muy mayor para eso, tu cerebro toma nota, lo archiva, lo convierte en creencia, lo integra en tu identidad. Y la próxima vez que se presente una oportunidad, un desafío, una invitación, un nuevo proyecto, tu mente ya tiene la respuesta lista antes de que termines de pensarlo. No, eso no es para mí. Yo ya soy mayor. Recuerdo una mujer que llegó a mi consulta hace algunos años. Tenía 63 años, era arquitecta. Y seguía trabajando con una energía que habría dejado exhausta a cualquier persona de 40. Diseñaba espacios con una creatividad que sus colegas más jóvenes miraban con envidia genuina. Pero en la primera sesión me dijo algo que me llamó profundamente la atención. Me dijo, Jorge, me siento bien, me siento activa, me siento capaz, pero cuando estoy con mi familia me tratan como si estuviera a punto de romperse y lo peor es que yo misma ya empecé a hablar como ellos. Eso es exactamente de lo que hablo. Ella no se sentía vieja, su mente no se sentía vieja, su cuerpo no se sentía viejo, pero había adoptado el lenguaje de la vejez porque era el lenguaje que el entorno esperaba de ella. Y ese lenguaje estaba empezando a colonizar su autopercepción de una manera lenta pero muy real. Trabajamos durante meses en algo que parece simple pero que requiere una atención constante, cambiar el vocabulario. No para mentirte a ti mismo, no para negar la edad, sino para dejar de usarla como argumento de límite, para dejar de ponerla como el techo de lo que eres capaz de hacer, de sentir, de desear. ¿Qué puedes hacer tú con esto? Lo primero es escucharte. Durante una semana entera, presta atención consciente a las frases que usas cuando hablas de ti mismo, no para juzgarte, sino para conocerte. ¿Con qué frecuencia usas tu edad como excusa? ¿Con qué frecuencia te presentas ante los demás como alguien que ya pasó su mejor momento? ¿Con qué frecuencia dices no a cosas usando los años como justificación cuando en realidad el verdadero motivo es el miedo, la comodidad o simplemente la costumbre? El ejercicio no es fingir que tienes 30 años. El ejercicio es dejar de usar la edad como argumento de derrota, porque la edad no es una derrota, es una acumulación, es historia vivida, es experiencia destilada. Y eso bien usado es una de las fuerzas más poderosas que existe en un ser humano. La próxima vez que estés a punto de decir a mis años ya no, detente un segundo, respira y pregúntate honestamente, ¿es verdad eso? ¿O es simplemente lo que se supone que debo decir? Hay algo en la postura que dice todo lo que no dices con palabras. Y esto aplica a hombres y mujeres exactamente por igual, que quede muy claro desde el principio. La postura encorvada, los hombros hacia adelante, la cabeza baja, el paso lento y arrastrado, los movimientos que se vuelven cada vez más pequeños y más cuidadosos, todo eso comunica una sola cosa, rendición. Y lo peor, lo que muy poca gente sabe, es que no solo lo comunica hacia afuera, lo comunica hacia adentro también. Existe una relación bidireccional entre el cuerpo y la mente que la psicología y la neurociencia han documentado con una solidez impresionante. Tu estado mental afecta tu postura, eso lo sabemos todos. Pero lo que es menos conocido es que tu postura también afecta tu estado mental. No es que si te pones derecho de repente vayas a sentirte maravillosamente bien y todos tus problemas desaparezcan. Pero sí es absolutamente cierto que el cuerpo encogido retroalimenta una mente encogida, que ocupar menos espacio físico va de la mano con ocupar menos espacio en la vida. Amy Cuddy, investigadora de Harvard, documentó algo que me parece fascinante y que confirma lo que los terapeutas hemos observado durante décadas. Adoptar posturas de poder, posturas abiertas y expansivas, modifica los niveles hormonales del cuerpo de manera considerable, aumenta la testosterona y disminuye el cortisol, la hormona del estrés. Tu cuerpo literalmente cambia su química dependiendo de cómo te posicionas en el espacio. Y ese cambio químico influye directamente en cómo te sientes, en cómo piensas, en cómo actúas. Las personas que mantienen una postura activa, erguida, con presencia física en el espacio, proyectan una energía completamente diferente. No importa la edad, hay personas de 75 años que entran a una habitación y toda la energía del lugar cambia. No porque sean físicamente imponentes, sino porque están presentes, completamente presentes. Su cuerpo dice, aquí estoy y todavía tengo cosas que decir y hacer.
Y hay personas de 55 años que entran a ese mismo lugar y parecen estar disculpándose por ocupar espacio. La diferencia no está en los años, está en el hábito, en la decisión, muchas veces inconsciente, de cómo habitar el propio cuerpo. ¿Qué puedes hacer de manera práctica? Primero, nota cómo caminas cuando nadie te mira, cómo te sientas cuando estás solo en casa, cómo está tu cuerpo cuando descansas, cuando comes, cuando ves televisión. Ese cuerpo que nadie ve es el cuerpo que más te define, porque es el cuerpo que no está actuando para nadie. Después prueba esto durante una semana. Cada vez que recuerdes, durante el día, haz una sola cosa. Levanta el esternón. No es ponerse tieso de manera artificial. Es simplemente levantar ligeramente la parte central del pecho y dejar que los hombros caigan hacia atrás de manera natural. Ese pequeño gesto reorganiza toda la postura. Y con la postura algo en la mente también se reorganiza. Caminar con intención, con ritmo, con dirección, es uno de los actos más rejuvenecedores que existen. No tienes que caminar rápido. Tienes que caminar como alguien que sabe a dónde va. Esta es una de las más delicadas. Y también una de las más comunes. Y la más difícil de reconocer en uno mismo, precisamente porque se disfraza tan bien de sabiduría que resulta casi invisible. Hay una trampa que le tiende la experiencia a las personas. Una trampa muy elegante, muy sofisticada. Y es creer que porque has vivido mucho, ya no necesitas aprender más. Que porque has visto muchas cosas, ya las entiendes todas. Que porque has desarrollado criterio a lo largo de los años, ese criterio es definitivo, es la última palabra, y no necesita revisión ni actualización. Eso no es sabiduría, eso es calcificación mental. Y grita anciano de una manera que ni la ropa más elegante, ni la mejor postura del mundo pueden disimular. Déjame ser muy concreto con esto, porque me parece importante que no quede en abstracción. La rigidez mental se manifiesta de varias formas que probablemente reconocerás. Es la persona que, ante cualquier novedad tecnológica, dice, esas cosas no son para mí sin haberlo intentado. Es la persona que ante cualquier opinión diferente a la suya dice, siempre ha sido así y así debe seguir siendo. Es la persona que tiene exactamente las mismas opiniones sobre exactamente los mismos temas que tenía hace 20 años, sin que ninguna experiencia nueva haya aportado ningún matiz. Es la persona que en una conversación, cuando escucha algo nuevo, en lugar de hacerse preguntas sobre ello, se apresura a explicar por qué no tiene sentido o por qué ya lo sabía. Escucha, la experiencia de vida es un tesoro. No quiero que haya ninguna confusión en esto. Décadas de experiencia contienen una sabiduría que no tiene sustituto. El problema no es la experiencia. El problema es cuando la experiencia se convierte en una armadura que impide que nada nuevo entre. Cuando deja de ser un punto de partida para nuevas preguntas y se convierte en el punto final de todas las respuestas. La curiosidad es una de las características más rejuvenecedoras que existe un ser humano. No importa la edad. Hay investigaciones fascinantes sobre personas de más de 80 años, con mentes extraordinariamente ágiles, y una de las características que aparece de manera consistente en esas personas es la curiosidad activa. El seguir haciéndose preguntas, el seguir asombrándose, el seguir queriendo entender cosas que todavía no entienden. En consulta me ha pasado muchas veces escuchar esa frase tan reveladora. Eso que me estás contando yo ya lo sabía. Y a veces es verdad, claro, pero otras veces lo que hay detrás de esa frase no es conocimiento real, sino defensa. Una coraza que se construyó para no tener que exponerse a la incomodidad de no saber, de no entender, de ser principiante en algo. Y aquí está la paradoja preciosa. Ser principiante en algo después de los 60 es uno de los actos más valientes y más vitales que puedes hacer. Aprender un idioma, aprender a tocar un instrumento, tomar un curso de algo que nunca te interesó antes, leer sobre un tema que siempre habías ignorado, hablar con alguien de una generación completamente distinta a la tuya y hacerlo con la disposición genuina de aprender algo de esa conversación, en lugar de irte con la agenda de enseñarle tú a él. Lo que te pido no es que renuncies a tu experiencia. Tu experiencia es valiosa y debe honrarse. Lo que te pido es que no la uses como muro, sino como puerta. Que sea el punto de partida de nuevas preguntas, no el punto final de todas las respuestas. Quiero que seas muy honesto contigo mismo en este punto, más honesto que en ningún otro. Porque este es uno de los más difíciles de reconocer y uno de los que más daño hace de manera silenciosa. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de algo que vas a hacer? No de algo que hiciste, no de algo que te pasó, sino de algo que tienes por delante. Un plan, una ilusión, una expectativa, algo que todavía no ha ocurrido pero que estás esperando con genuina anticipación. Si tienes que pensar mucho para responder esa pregunta, este punto es para ti. Hay personas que después de los 60 se instalan en el pasado como si fuera su domicilio permanente, no como visita ocasional, que es completamente humana y hermosa,
sino como residencia fija. Hablan de cómo eran las cosas antes, de lo que hacían cuando eran jóvenes y tenían energía, de los tiempos mejores, de lo que el mundo ha perdido, de lo que ellos eran. Y hay algo genuinamente valioso en honrar ese pasado, en reconocer que has vivido cosas que merecen ser recordadas y celebradas. El problema es cuando el pasado se convierte en el único lugar donde te sientes cómodo y el futuro deja de existir como posibilidad real. Trabajé durante un tiempo con un hombre de 67 años que vino a verme porque, según me dijo en nuestra primera sesión, no le encontraba sentido a nada. Esas fueron sus palabras exactas. No estaba deprimido en el sentido clínico. Tenía salud razonablemente buena, tenía familia, tenía recursos económicos suficientes, tenía tiempo, pero cada semana, sin excepción, nuestras sesiones terminaban en el mismo lugar, en su época universitaria, en sus años de trabajo en el extranjero, en lo que fue su matrimonio en sus primeros años. El presente para él era simplemente el lugar donde esperaba. Un sala de espera sin destino claro, y esa espera sin dirección lo estaba apagando lentamente, de una manera que a veces él mismo no podía nombrar, pero que sentía constantemente como un peso en el pecho. Cuando le pregunté qué quería para los próximos 10 años, se quedó en silencio durante lo que pareció mucho tiempo. Luego me dijo, no sé si tengo derecho a querer cosas todavía. Esa frase me llegó profundamente. No sé si tengo derecho a querer cosas todavía. ¿Cuántas personas sienten eso sin decirlo? ¿Cuántas personas han decidido, en silencio, que ya no les corresponde desear? Lo que hicimos juntos fue un trabajo muy concreto, no de introspección abstracta, sino de búsqueda práctica. Buscamos proyectos en presente, no recuerdos en pasado. Proyectos reales, concretos, aunque fueran pequeños. Un viaje que siempre había querido hacer y nunca había hecho. Un libro que llevaba años queriendo escribir y al que nunca le había dado permiso. Una relación con su nieto que existía pero que nunca había cultivado de verdad, con tiempo, con atención, con presencia real. La clave, y esto es fundamental, no es la magnitud del proyecto. No tienes que escalar el Kilimanjaro ni escribir una novela. La clave es que el proyecto esté en el futuro, que te obligue a mirar hacia adelante, que haya algo por lo que levantarte mañana que todavía no ha ocurrido. Porque mientras haya algo así, el tiempo trabaja a tu favor. Tu mente tiene una dirección. Y eso, la dirección, es lo que separa la vida de la espera. Piénsalo hoy. ¿Qué tienes tú por delante que todavía te genera algo parecido a la anticipación? Y si la respuesta es que no hay nada, ese es el primer proyecto. Encontrar algo, cualquier cosa, del tamaño que sea, pero real, pero tuyo, pero futuro. Este punto es especialmente urgente, porque es el que más daño hace y el que menos se ve. Y porque una vez que el círculo social se cierra completamente, abrirlo de nuevo requiere un esfuerzo que mucha gente ya no está dispuesta a hacer. A partir de cierta edad, el círculo social tiende a reducirse de manera natural. Los amigos se van mudando, algunos se enferman, algunos mueren. Los hijos tienen sus propias vidas, sus propios ritmos, sus propias urgencias. Las rutinas profesionales que antes te ponían en contacto con decenas de personas cada día desaparecen con la jubilación. Y todo eso es natural, es parte del paisaje de esta etapa de la vida. Pero hay una diferencia enorme, absolutamente fundamental, entre que el círculo se reduzca por circunstancias de la vida y que uno mismo, activamente, aunque sin saberlo y sin quererlo, lo vaya cerrando. ¿Cómo se cierra ese círculo desde adentro? Con pequeños gestos que parecen razonables uno por uno. Rechazar una invitación porque ¿para qué voy a salir con tanto frío? Dejar de llamar a los amigos porque ¿para qué voy a molestar? Sentirse incómodo en espacios nuevos con gente desconocida y optar por no ir. Preferir la seguridad del sofá, de lo conocido, de lo predecible, a la incomodidad de una situación social que requiere un esfuerzo. Y cada uno de esos gestos por separado parece completamente razonable, pero en conjunto construyen algo muy serio. El ser humano es un ser de vínculo, necesita conexión para funcionar bien, no solo emocionalmente, sino también cognitivamente, también fisiológicamente. El aislamiento social está relacionado con deterioro cognitivo más acelerado, con peor salud cardiovascular, con sistemas inmunológicos más débiles, con menor longevidad. Esto no es intuición terapéutica. Esto está documentado con una solidez científica que me parece importante que conozcas. Un estudio de la Universidad de Harvard, que lleva más de 80 años siguiendo a las mismas personas, llegó a una conclusión que resumiré así. La calidad de los vínculos sociales es el predictor más potente de salud y felicidad en la vida adulta, más que el dinero, más que el estatus, más que la genética. Lo que más predice que envejecerás bien
es la calidad de tus relaciones. El aislamiento que más me preocupa como terapeuta no es el que se impone desde afuera, es el que se construye desde adentro, el que se fabrica con excusas que parecen razonables pero que en realidad esconden algo más profundo: miedo a ser una carga, miedo al rechazo, sensación de que ya no tienes nada interesante que aportar, costumbre de la soledad que se va convirtiendo poco a poco en su propio refugio. ¿Qué hacer? Lo primero es observar el patrón sin juzgarlo. ¿Cuántas veces en el último mes has dicho que no a una oportunidad de conexión social? ¿Cuántas veces has postergado una llamada, una visita, un mensaje? Hay personas con las que antes tenías contacto frecuente y a las que hace meses que no buscas. Lo segundo es una sola acción concreta esta semana, un solo vínculo, una llamada que has postergado, un mensaje a alguien que hace tiempo no buscas, una salida que llevas semanas rechazando. No tienes que reconstruir toda tu vida social de golpe. Los cambios grandes se hacen con movimientos pequeños y consistentes. El primer movimiento es siempre el más difícil, pero también es el más importante. Este punto me genera una mezcla de tristeza y urgencia cada vez que lo toco, porque es el que más directamente habla de cómo uno se valora a sí mismo. Y porque generalmente no viene solo, viene acompañado de una historia que la persona se ha contado durante mucho tiempo sobre lo que merece y lo que no merece. Hay una tendencia, después de los 60, a soltar el cuidado propio de una manera que se justifica de mil formas perfectamente racionales. ¿Para qué voy a arreglarme si no salgo a ningún lado? ¿Para qué me he visto bien si total nadie me ve? ¿Para qué cuido lo que como si a esta edad ya da igual? ¿Para qué hago ejercicio si el cuerpo ya no responde como antes? ¿Para qué me arreglo el pelo si ya no tengo que impresionar a nadie? Cada una de esas frases tiene una lógica aparente que la hace difícil de refutar. Pero debajo de esa lógica hay una creencia que es la que me preocupa profundamente. La creencia de que ya no mereces esfuerzo. La creencia de que el cuidado de uno mismo es algo que se hacía antes, cuando había razones más visibles y más socialmente reconocidas para hacerlo. Cuando había que impresionar, cuando había que competir, cuando había que presentarse ante el mundo de cierta manera. Y eso es profundamente falso. El cuidado de uno mismo no es vanidad, no es superficialidad, no es para los demás. El cuidado de uno mismo es un acto de autorrespeto. Es decirte a ti mismo cada día que sigues importando, que tu cuerpo merece atención, que tu presencia en el mundo, aunque nadie la esté evaluando, sigue teniendo valor. Esto aplica igualmente a hombres y a mujeres. Y lo subrayo porque si bien socialmente se ha hablado más de esto en relación a las mujeres, los hombres lo viven de manera igual de real, igual de silenciosa. El hombre que deja de afeitarse con cuidado, que empieza a vestirse sin ninguna atención porque qué más da, que deja de moverse porque para qué, que abandona cualquier ritual de cuidado que tenía antes, está mandando exactamente el mismo mensaje que la mujer que deja de cuidarse. Ya terminé de importarme. El cuidado propio no tiene que ser costoso, no tiene que ser complicado, tiene que ser intencional, tiene que ser un acto consciente, aunque sea pequeño, de valoración propia. Ducharte con atención en lugar de como trámite. Vestirte pensando en cómo quieres presentarte ante el mundo y ante ti mismo. Comer pensando en alimentar algo que vale la pena alimentar. Mover el cuerpo porque ese cuerpo todavía te lleva a lugares, todavía te permite experiencias, todavía es el único hogar que tienes y que tendrás siempre. Llegamos al séptimo punto. Y este es uno que quiero que escuches con mucha paciencia, porque puede generar resistencia, porque todos en algún momento hemos sido culpables de esto, y porque reconocerlo requiere una honestidad que no siempre es cómoda. La queja crónica es uno de los signos más visibles y más socialmente reconocidos de la vejez, no porque sea exclusiva de las personas mayores, sino porque en ciertas etapas de la vida se vuelve el idioma dominante de muchas personas, el filtro a través del cual procesan toda la realidad, y eso tiene un efecto devastador sobre cómo te perciben los demás y sobre cómo te percibes tú mismo. ¿Qué es la queja crónica? No es expresar que algo te duele cuando te duele. No es compartir una dificultad con alguien de confianza. Eso es sano, eso es necesario, eso es parte de la conexión humana. La queja crónica es otra cosa. Es el patrón de ver el problema en cada situación, de comenzar cada conversación con lo que va mal, de responder cómo estás, con una lista de dolencias físicas, preocupaciones y disgustos, de relacionarse con el mundo principalmente a través de lo que no funciona, lo que antes era mejor, lo que ya no es como debería ser. Y esto es especialmente importante porque la queja tiene una característica muy peligrosa. Es adictiva y es contagiosa. Es adictiva
porque el cerebro que se habitúa a buscar lo negativo se vuelve cada vez más eficiente en encontrarlo, se entrena en ver problemas, y esa habilidad, como todas las habilidades, mejora con la práctica. Es contagiosa porque las personas que nos rodean, con el tiempo, empiezan a alejarse, no de manera dramática, sino gradualmente, con excusas que suenan razonables, hasta que el círculo social se va reduciendo a las pocas personas que todavía toleran o que comparten el mismo idioma de queja. La alternativa no es la positividad forzada, no es sonreír cuando algo te duele o fingir que todo está bien cuando no lo está. La alternativa es el realismo esperanzador, es la capacidad de ver lo que no funciona y al mismo tiempo buscar activamente lo que sí funciona, lo que todavía es posible, lo que todavía puedes hacer con lo que tienes. ¿Cómo se trabaja esto? Con una práctica muy concreta que yo llevo recomendando durante años y que tiene una base sólida en la psicología positiva. Al final de cada día, 3 cosas que funcionaron. No tienen que ser grandes, pueden ser pequeñísimas. La conversación que tuvo un momento genuino, el café que estuvo especialmente bueno, el momento de silencio que fue reparador. 3 cosas, todos los días. No como negación de lo difícil, sino como entrenamiento de la atención para que también vea lo que funciona. Voy a hablar ahora de algo que puede parecer superficial, pero que no lo es en absoluto. Y pido que te quedes con mente abierta, porque lo que voy a decirte no tiene que ver con la moda, tiene que ver con la psicología de la identidad. La ropa que usas todos los días, incluso la que usas cuando estás en casa y nadie te ve, es una conversación continua que tienes contigo mismo. Es una respuesta diaria a la pregunta ¿quién soy hoy? Y cuando esa respuesta se vuelve siempre la misma, siempre lo más cómodo, siempre lo más invisible, siempre lo más neutro, ese mensaje también entra. Y también se archiva. Hay patrones muy concretos que visualmente comunican una dejadez que la persona que los lleva muchas veces no advierte. La ropa que claramente fue elegida hace 15 años y nunca fue renovada. Los colores que se volvieron siempre los mismos, siempre los más apagados. La ropa que parece diseñada para pasar desapercibido. El descuido de los detalles pequeños, esos que antes importaban y que en algún momento dejaron de importar sin que hubiera una decisión consciente de que así fuera. Esto no significa que tengas que vestirte como si tuvieras 30 años. No significa que tengas que seguir las tendencias ni gastar dinero que no tienes en ropa nueva. Significa que te vistas con intención, que te pongas algo que te guste, aunque estés en casa. Que el acto de vestirte sea un acto de presencia y no un trámite a resolver lo más rápido posible. Un par de prendas nuevas al año que sean actuales, que te gusten, que sientas que te representan, hacen una diferencia enorme. No en cómo te ven los demás, primero en cómo te ves tú. Y eso, como hemos visto durante todo este video, es lo que más importa. El rostro es el mapa más fiel de la historia interior de una persona. Y con esto no hablo de arrugas. Las arrugas no envejecen. Hay rostros llenos de arrugas que irradian una vitalidad extraordinaria. Y hay rostros relativamente lisos que proyectan una vejez que viene de adentro. Lo que más envejece un rostro no son las líneas, es la expresión habitual, es la tensión que se instala en la mandíbula, en el entrecejo, en los labios apretados. Es la mirada que perdió su brillo, no por el paso del tiempo, sino por la ausencia de algo que la encienda. Es el gesto de quien ya no espera nada sorprendente y cuyo cuerpo lo comunica de manera permanente. La expresión habitual del rostro es el resultado acumulado de todos los pensamientos y emociones que más frecuentemente tienes. Si la preocupación es el estado dominante, el rostro lo refleja. Si la resignación es el estado dominante, el rostro lo refleja. Si la curiosidad, la apertura, el disfrute son estados que aparecen con frecuencia, el rostro también lo refleja. Esto no significa que tengas que forzar una sonrisa permanente que no sientes. Significa que trabajar en tu estado interno, en las emociones que tienes con más frecuencia, tiene efectos muy visibles en cómo te ven y en cómo te ves. Una cosa concreta, ¿cuándo fue la última vez que reíste de verdad? No una sonrisa educada. Una risa real, que salió sin control, que te sorprendió a ti mismo. Si tienes que pensar mucho, busca activamente más de eso en tu vida. El humor no es un lujo, es una necesidad biológica. Antes de llegar al regalo que te prometí al principio, quiero darte un bloque de cosas concretas y prácticas que puedes empezar a aplicar. No todas a la vez, no mañana por la mañana completas, pero cada una por sí sola ya hace diferencia. Empieza por el agua. Sé que suena obvio, pero la deshidratación crónica, que afecta a una proporción enorme de personas mayores de 60, tiene efectos visibles e inmediatos sobre la piel, la energía mental, la concentración y el estado de ánimo. 2 litros de agua al día, o lo que tu médico te indique, es una de las inversiones más baratas y más rentables
que puedes hacer en tu bienestar físico. El sueño merece una conversación aparte porque es uno de los factores más subestimados del envejecimiento. El sueño es cuando el cuerpo repara, cuando el cerebro consolida la memoria, cuando los tejidos se regeneran. Sacrificar el sueño o tenerlo muy fragmentado sin buscar solución acelera el envejecimiento de maneras que son medibles y que son visibles. Si tienes problemas de sueño, busca ayuda profesional. No los normalices como cosas de la edad. Mueve el cuerpo todos los días. No tienes que correr un maratón. No tienes que ir al gimnasio 5 días a la semana. Pero sí tienes que moverte todos los días de manera intencionada. Caminar es una de las formas de movimiento más completas y más accesibles que existen. 30 minutos de caminata diaria tienen efectos documentados sobre la cognición, el estado de ánimo, la salud cardiovascular y la vitalidad general. Y hay algo en el acto de caminar hacia algún lugar, aunque sea un lugar pequeño y cotidiano, que tiene un efecto psicológico muy real sobre la sensación de propósito. La hidratación de la piel, tanto desde adentro con el agua como desde afuera con una crema de buena calidad, hace una diferencia visible en el aspecto del rostro. No tienes que gastar fortunas, tienes que ser consistente. La constancia vale infinitamente más que el producto más caro del mercado. Revisa tu corte de pelo. El corte de pelo es una de las cosas que más fácilmente pueden actualizarse o que pueden quedarse atrapadas en el tiempo. Un buen corte de pelo, adaptado a cómo eres ahora y no a cómo eras hace 15 años. Rejuvenece de una manera que cualquier persona puede ver y la persona que más lo nota eres tú mismo cada mañana cuando te miras al espejo. Los colores que usas tienen un efecto directo sobre cómo luce tu rostro. Los tonos que complementan tu tono de piel actual, que puede haber cambiado con el tiempo, te hacen parecer más vital y más descansado. Los colores muy apagados o que contrastaban bien con una piel más joven pueden ahora restar luz al rostro. Vale la pena experimentar, aunque sea con un pañuelo, con una camisa, con un complemento. El cuidado de los dientes y de la boca en general es uno de los factores que más envejece cuando se descuida y que más rejuvenece cuando se cuida. Una sonrisa cuidada, unos dientes limpios y en buen estado son una inversión en vitalidad que tiene retorno inmediato. Las personas que sonríen poco, sea por inseguridad con sus dientes o por cualquier otra razón, proyectan una seriedad que el mundo a menudo lee como vejez. La postura, de la que ya hablamos, merece aquí una mención práctica adicional. El yoga, el pilates, el tai chi, la natación, son actividades que trabajan específicamente la flexibilidad, el equilibrio y la conciencia corporal. Cualquiera de ellas, practicada con regularidad y adaptada a tus condiciones físicas, transforma la manera en que habitas tu cuerpo. Y finalmente, algo que parece menor pero que no lo es, los accesorios. Un reloj bonito, unos pendientes elegantes, un cinturón bien cuidado, un bolso de buena calidad, aunque no sea caro. Los detalles comunican atención y la atención comunica presencia. Y la presencia, como hemos visto durante todo este tiempo juntos, es lo que más rejuvenece. ¿Recuerdas que al inicio del video te dije que había algo que iba a guardarte para el final? ¿Llegó el momento? Y te pido que escuches esto con toda la atención que puedas, porque es la síntesis de todo lo que hemos explorado hoy. Durante este tiempo hablamos de 7 cosas que proyectan vejez sin que uno lo note. El lenguaje que usamos sobre nosotros mismos, la postura y la presencia física, la rigidez mental disfrazada de sabiduría, la instalación en el pasado como único territorio, el aislamiento que se construye desde adentro, el abandono del cuidado propio, la queja como idioma principal, y 2 puntos complementarios sobre lo que te pones y lo que proyecta tu rostro. Pero todas esas cosas tienen una raíz común, una sola. Y cuando la ves, cuando la identificas con claridad, todo lo demás empieza a tener sentido de una manera diferente. Esa raíz se llama la narrativa de identidad. La narrativa de identidad es la historia que te cuentas sobre quién eres, no la que cuentas en voz alta cuando te presentas a alguien. La historia interior, la que funciona en silencio, la que se repite sin que la escuches conscientemente. Esa historia que dice yo soy alguien que todavía está en juego, que todavía tiene cosas por descubrir, que todavía puede sorprenderse, o que dice yo soy alguien que ya cumplió su parte, que ya dio lo que tenía que dar, que ahora solo le toca esperar, porque una persona que tiene una narrativa de identidad viva, activa, en presente, no necesita que le recuerden que se cuide, lo hace. No necesita que le recuerden que se conecte con otros, lo busca naturalmente. No necesita que le recuerden que aprenda cosas nuevas. Le genera curiosidad genuina. No necesita que le recuerden que mire hacia el futuro. Lo hace porque en su historia interna todavía hay capítulos por escribir. En cambio, una persona cuya narrativa interna ya la ha jubilado,
puede escuchar todo lo que hemos hablado hoy, puede tomar notas, puede estar de acuerdo con cada punto y aún así no cambiar nada. Porque la historia que se cuenta sobre sí misma no deja espacio para el cambio. Porque cuando la historia interna dice terminé, el cuerpo, la mente y la conducta obedecen. ¿Cómo se cambia esa narrativa? Con una sola pregunta. Una sola pregunta que te pido que te hagas hoy. En serio, con honestidad, con paciencia. ¿Quién quiero seguir siendo? No quién fui, no quién dicen los demás que soy, no quién se supone que debo ser a esta edad. ¿Quién quiero ser yo? Con todo lo que tengo ahora, con todo lo que sé, con todo lo que todavía me queda por delante. Esa pregunta, tomada en serio, es el principio de todo lo demás. Porque cuando tienes una respuesta viva a esa pregunta, todo lo que hemos hablado hoy deja de ser una lista de cosas que mejorar y se convierte en consecuencias naturales de quien decide ser. No te pido que finjas que el tiempo no pasa. Te pido que no confundas el paso del tiempo con el fin de la historia. Porque la historia, mientras estés vivo, sigue siendo tuya. Y tú eres el único que puede decidir cómo la escribes. Si llegaste hasta este punto, si recorriste todo este camino conmigo, quiero que sepas algo. Que el hecho de que hayas estado aquí, escuchando durante todo este tiempo, dice mucho de ti. Las personas que se quedan hasta el final de una conversación como esta son personas que algo dentro de ellas todavía está buscando, todavía está activo, todavía está vivo. Y eso, ese fuego que no se apaga, aunque a veces se achique, ya es en sí mismo una respuesta muy poderosa a la pregunta que te planteé. Lo que hemos explorado juntos hoy no es una lista de defectos ni una crítica a nadie. Es un mapa que señala los lugares donde muchas personas, sin quererlo y sin saberlo, van dejando pedazos de sí mismas. Y como todo mapa, su valor no está en mirarlo, sino en usarlo para moverse. La información que no se convierte en acción es solo entretenimiento. Y tú viniste aquí por algo más que eso. No tienes que cambiar todo a la vez. El cerebro humano no funciona bien con los cambios enormes y bruscos. Funciona muy bien con los cambios pequeños y consistentes que se acumulan con el tiempo hasta volverse irreconocibles. Lo que sí te pido, lo que genuinamente espero que te lleves de aquí, es una sola cosa que estés dispuesto a hacer distinto esta semana. Solo una. Puede ser la forma en que hablas de ti mismo, puede ser el momento en que te levantes del sofá para hacer una caminata que llevas semanas postergando, puede ser una llamada a alguien con quien perdiste contacto, puede ser ponerte algo que te guste de verdad, aunque no vayas a ningún lugar especial, puede ser hacerte hoy la pregunta que te dejé, ¿quién quiero seguir siendo? Una sola cosa, esta semana. Y la próxima, otra. Y así, de manera acumulativa, silenciosa y poderosa, la historia que te cuenta sobre ti mismo empieza a cambiar. Y cuando esa historia cambia, todo cambia con ella. Y ahora, antes de que te vayas, necesito pedirte algo que es genuinamente importante. No como fórmula, no como protocolo, sino porque creo de verdad en lo que te voy a decir. Si en algún momento de este video algo te removió por dentro, si alguna frase te hizo pensar en alguien que quieres o en ti mismo, si algo de lo que escuchaste hoy te aportó una perspectiva que no tenías, entonces este contenido cumplió su propósito. Y ese propósito merece seguir existiendo y seguir llegando a más personas. Por eso te pido tres cosas muy concretas. La primera es que le des a me gusta a este video. Ese gesto pequeño que te lleva 2 segundos le dice a los algoritmos que este tipo de contenido vale la pena. Y cuando los algoritmos lo entienden, el video llega a personas que lo necesitan y que quizás nunca llegarían a él por sus propios medios. Hay alguien ahí afuera que necesita escuchar exactamente esto hoy y tu me gusta puede ser el puente que lo conecte con este mensaje. La segunda es que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho, porque aquí seguimos hablando de las cosas que de verdad importan, sin rodeos, sin edulcorantes, con la honestidad que caracteriza este espacio. Y no me refiero solo a temas relacionados con la edad, me refiero a todo aquello que tiene que ver con vivir de manera más plena, más consciente y más tuya. Y la tercera cosa es la que más me interesa, la que más valor tiene para mí y para esta comunidad. Déjame un comentario. No tiene que ser largo. Puede ser una sola frase. ¿Cuál de los puntos de los que hablamos hoy te resonó más? ¿Hubo algo que te sorprendió? ¿Hay algo que ya sabes que vas a hacer diferente después de escuchar esto? Escríbelo. No solo porque me ayuda a saber qué contenido es más valioso para vosotros, sino porque el acto de escribirlo, de poner en palabras lo que escuchaste, lo que te movió, es parte del proceso de integrarlo, de hacerlo tuyo, de pasar de la información a la transformación real. Y si hay alguien en tu vida, un amigo, un familiar, una persona que quieres y que crees que podría beneficiarse de escuchar esto hoy,
compártelo con esa persona. A veces el mayor regalo que podemos hacerle a alguien que queremos es acercarle una conversación que no sabe que necesitaba. Y a veces ese regalo llega en el momento justo. Gracias por quedarte, gracias por escuchar, gracias por seguir buscando, cuídate mucho y recuerda siempre, la historia todavía es tuya y lo mejor que puedes hacer con ella es seguir escribiéndola.